Buenas noches. Me da mucho gusto poder estar con ustedes otra vez en el cuidado de la mente y del cuerpo. Y esta noche tenemos una invitada muy especial, una gran amiga y gran escritora, Sofía Segovia. Ella estudió comunicóloga y ha escrito 3 libros, 3 novelas que han, bueno, recorrido el mundo entero. Primero fue Huracán en los años 40 en Cozumel, y después viene Murmullo de las abejas, que es en Linares, y en 1910, y el tercero Peregrino, que es en tierras muy lejanas. Pero me comentaba, Sofi, que aparte de estos 3 libros hay otro, ¿verdad? Sí, fíjate que tengo el gran honor de haber escrito el libro del 50 aniversario de la UDEM. Se titula El pasado como memoria del futuro. Yo creo que se nota que ahorita que tengo una obsesión por comprender lo que somos hoy, yendo a ver el pasado, porque sí es el libro de la UDEM, pero es comprender cómo cabe la UDEM en esta ciudad que tiene una personalidad tan definida. Y esto viene mucho al caso con todo lo que escribo, porque siempre escribo tratando de aportar piezas perdidas del rompecabezas que es México. Qué interesante, qué interesante. Oye, Sofi, y yo quisiera empezar hablando de tus libros. Los 2 primeros, Huracán y el Murmullo de las abejas, hablan de doctores. El Huracán, que es en los años 40 en Cozumel, tiene la figura de un doctor que dice que hay animalitos en las manos, que son las amibas, que hay que estarnos lavando las manos. Y luego el Murmullo de las abejas, que habla de un doctor donde va en la calle todo tapado, con guantes, cubrebocas, y dando, pues, diciéndole a todo mundo que se estén en sus casas. Habla de la epidemia española, que la gente tiene que aislarse, y hablan mucho los dos de lavarse las manos y cómo coincide ahorita con lo que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Peregrinos, fíjate que también voy a dar con otra epidemia, que es la del tifus, y coincide con que la de el murmullo de las abejas y peregrinos coinciden con el fin de las guerras, la primera y la segunda. Y ambas, como todas las guerras, detonan estas infecciones que se hacen epidemia, o en el caso de la Primera Guerra Mundial, esta pandemia mundial, porque hubo tal movimiento de gente en el mundo en ese momento que bueno, fue imposible aislarla, pararla, y sí, pues esa mató. Mira, ni siquiera se tienen los números concretos, pero entre 50 y 100. Y sí, en todas mis novelas, incluida Peregrinos, hay la figura del doctor. Y yo creo que es porque, no sé, pues obra en mí ser hija de un doctor y Y un gran admirar. doctor. Sí, exactamente. Y entonces no es que yo quiera escribir a mi papá, no tiene estas especialidades, pero sí quiere decir que quizá tengo una percepción de esta cuestión de que es parte de la experiencia humana, ¿no? También las epidemias que suceden, las enfermedades, los doctores que llegan y curan, y los doctores que sufren también, ¿verdad? Porque en el murmullo lo que les pasa es la influencia española hace 102 años, casi precisamente porque se llega en octubre, y hay un capítulo en el murmullo que se llama La Española llega en octubre, porque sucede que estábamos aquí en plena guerra, Malú, en la guerra de la revolución, y encima la pandemia mundial, ¿no? Esta pandemia. Y entonces, por más que hacían y por más que advertían, pues era muy difícil detener esto. Y, Claro. y, y ha sido muy impresionante porque tú lo dices muy bien. Ahora mucha gente me escribe del mundo y me dice, ¿qué onda con el doctor Cantú? ¿Qué onda? Porque prácticamente va diciendo todo lo que vamos sufriendo ahora. Sí, O sí, sí, te digo que me prácticamente, llamó mucho la atención, que va con guantes, va diciéndole a la gente que no salgan de sus casas, pide que los negocios no se abran, pide a los gobernantes que influyan en esto.
O sea, es lo mismo. Me llamó Sí, mucho la atención. lo mismo que ahora vemos a los doctores modernos, ahora por internet, decirnos, por favor, cuídense. O sea, ya no podemos. ¿Por qué? Porque ya vemos al doctor Cantú en el murmullo de las abejas cuando el sistema de salud está totalmente colapsado. Es 1918, o sea, no tenían lo mismo que ahora, pero finalmente pues había clínica y había médicos y así, y se morían. Y esto es histórico, Malú. Y entonces lo que sucede ahora cuando empieza nuestra pandemia, esta que ahora nos pertenece, mucha gente decía, es que nunca había pasado algo así. Hoy, claro que sí, claro que sí había pasado, solo que olvidamos y no aprendemos del pasado. Y los gobiernos cada vez que entran, y el gobierno federal, por ejemplo, que es a lo que se refiere el doctor Cantú cuando dice, milagro sería que los arrogantes que tienen el destino del país en sus manos hicieran caso de los expertos, ¿no? Y creo que ahorita, bueno, pasaron 102 años y no se aprendió nada, no hay un cúmulo de aprendizaje, no hay una gestión federal que nos ponga a todos en el mismo plan. Y 6 meses, y aquí estamos, ¿no? A 6 meses. Pero en peregrinos, por ejemplo, también, pues le sucede el tifus. Y en Huracán lo que le sucede es algo que ya creemos que ya no nos debe de preocupar, pero bueno, es porque hemos ido adquiriendo esta buena maña de lavarnos las manos, porque también era una epidemia. En Huracán suceden las amibas, que todavía a nuestra generación nos tocó todavía estar pendiente de que no tuviéramos amibas, ¿no? Porque las había. Y entonces, pues sí están estos doctores ahí. El doctor Cantú, pues es tan antiguo como 1918, pero tan moderno como cualquiera de estos que salen en el internet, porque yo creo que lo que comprendemos es que el doctor Cantú se sentía súper moderno, se sentía así como dueño de la ciencia, de esa comunidad científica que había dominado muchas enfermedades. Creo que les pasa ahora lo mismo a los doctores ahora. Y sí, me escriben de todo el mundo, me dicen que tienes el poder de pronosticar el futuro, eres vidente o qué. Y les digo, no, no, no soy vidente. Lo que sí hago es estudiar la historia. Y la pandemia que yo escribí perdón, son mis perritos por todos lados, pero aquí en casa, este, la pandemia de entonces, yo la fui a estudiar muchísimo, poca información aquí en México porque era un país en guerra, pero me fui a investigarla en el mundo y luego me fui cuando uno se mete a investigar en el internet y se va a esta espiral, que no termina hasta que tienes que decir, hasta aquí basta, ¿no? Me fui a investigar todas las pandemias de la historia de la humanidad y todas son idénticas, todas. Todas terminan con un Vicente, un enterrador, que es el que se encarga de llevarse y recoger a los muertos, y llevarlos por montones, ¿no? Y todos tienen la mucha poca atención médica que había, pues también, sí, con los médicos enfermos cayendo también. Entonces, todo esto que yo pongo ahí es histórico y sin embargo, yo no soy historiadora, soy novelista. Mi trabajo fue decir, ok, ¿qué se siente vivir la historia? Y creo que esa es la combinación que quedó muy bien, porque yo fui a sentir que se siente ser ese doctor que no ve la salida y que se siente ser el que se enferma y el enterrador y el que sobrevive, el que resucita como Lázaro, etcétera. Y entonces eso es lo que funciona de mi parte. Pero finalmente la fuente más fidedigna para decirnos cómo va a ser el futuro es la historia. Y la historia, sí, pues es la que mejor va a pronosticar. Entonces, esto me ha encantado también decirlo,
porque es la primera vez en realidad que vemos la historia y también creemos que la estamos viviendo. O sea, estamos viviendo un momento histórico y a través de una novela mucha gente se ha dado cuenta de que esto ha pasado y va a volver a pasar mientras siga habiendo estos gobernantes que no hacen caso, ¿Sabes ¿no? qué pasa? Que la gente dice, a mí no me va a pasar. Sí, sí. Y no, a todos nos puede pasar. Y todavía es fecha que mucha gente no cree. Hay mucha gente que no cree en la pandemia y están muy equivocados. O sea, sí, sí. Y fíjate, ahorita estoy viendo aquí toda la gente que se está conectando, que nos están viendo, y Morty Ayala nos comenta, dice, creo que esta pandemia mató más personas que la Primera y la Segunda Guerra juntas. No sé si sea porque pues somos más en la Tierra, ¿no? No creo que haya matado esta pandemia. No, porque simplemente en la Segunda Guerra Mundial se murieron 6 millones de judíos que están contabilizados y no se diga, pues más víctimas ahí que hubo, ¿no? Fue mundial y no se puede comparar, pero definitivamente, por ejemplo, la influenza española mató más gente que la revolución. Eso sí se puede comprobar, a pesar de que no tenemos los números, pero por ejemplo, pues el murmullo que está ubicado, la historia está ubicada en Linares. Está ubicada ahí porque, bueno, ahí están mis raíces familiares y todavía mi papá cuenta que mi abuelo, que sí sobrevivió, por eso estamos aquí, mi abuelo tenía la sensación de que se había muerto una tercera parte de la población de Linares. Y qué sucede ahora también con esto de que decías, que la gente no cree, la gente sí cree. Bueno, es que yo creo que es el más grave error que se ha cometido ahora. Tú y yo estamos ahora hablando aquí a través de la página de San Pedro, y yo creo que mucho me ha preguntado, oye, Sofía, ¿estás en México? ¿Estás bien? Porque está tremendo esto de la epidemia ahí en México. Y les digo, yo siento que estoy en el lugar más seguro, porque tenemos buena información y tenemos buenas acciones y tenemos buena coordinación con los expertos, que son los hospitales privados y públicos, con el gobierno estatal, los gobiernos municipales, hasta donde ha sido posible, y la IP. Y creo que no es lo que sucede a nivel federal. Y a nivel federal, los mensajes han sido totalmente encontrados, no hay un mensajeo. Necesitamos, fíjate, esta plática se llama ¿qué necesitamos para empezar? Una certeza. Inclusive en esta época de incertidumbre que vivimos, necesitamos quien nos dé la certeza. Y no hay eh, ahora sabemos, por ejemplo, que el gobierno federal se enteró de esta, todavía era epidemia, se enteró de la epidemia el 2 de enero, porque vi una nota por ahí que ya el Hospital de Nutrición, el Subirain, allá en Ciudad de México, desde el 2 de enero ya estaban viendo estrategias para que no llegara acá, que no se hiciera una epidemia tan grande. Y resulta que no, pues que en marzo el gobierno federal seguía diciendo abrácense y besen niñas y muérdanles el cachete, ¿no? Desgraciadamente, ya vamos entrando al sexto mes y sí, ¿cómo podemos todos creer y cómo pudimos todos luchar una misma lucha si no nos llegó el mismo mensaje? Si estabas en Puebla te llegaba otro mensaje, si estabas en Veracruz te llegaba otro mensaje y a nivel federal otro, y aquí en San Pedro, bueno, otro bastante sólido. Y entonces eso es algo que creo absolutamente ahora que he estudiado tanto las epidemias y ahora que, por ejemplo, ¿cuál es la excusa de este gobierno que es responsable de nuestros destinos ahora si no hay guerra? Si tenemos todas estas comunicaciones, míranos, Malú, aquí estamos. Podemos enterarnos de todo en un instante. Todo el país pudo haberse guardado como intentó hacerlo Nuevo León.
y bastante bien. Si hubiera sido eso, ya estaríamos, otra sería la historia. Y sin embargo, ya estamos en el sexto mes y parece no, pues nos desespera un poco, porque luego también eso es lo que pasa, oye, ya va el sexto mes, yo ya me voy a relajar, es natural porque tienes razón, Malu, creemos que a nosotros no nos va a pasar, es natural. Pero ¿sabes lo que yo creo que han descubierto los médicos a través de todas las epidemias? Y yo creo que ahorita también, es que nadie, nada nos va a curar jamás de nuestra vulnerabilidad humana. Y ante este, pues, esta vida que es microscópica, ¿cómo nos podemos defender, no? Pues que tenemos que ser solidarios y solidarios hasta en cuidarnos, ¿no? Solidarios en quedarnos en casa. Y entonces sí, primero que nada, cuidar el cuerpo, Manu. Cuidar el cuerpo, cuidar la vida, ante todo, para que 2, 3 generaciones más adelante, aquellos descendientes nuestros también digan, estar aquí es un milagro. Hemos sobrevivido cuántas epidemias, ¿no? Y estamos aquí porque sobrevivió mi cadena ancestral. Entonces, tenemos que estar así, tenemos que pensar en eso, pero pues bueno, mientras haya vida hay esperanza. Claro, Y sí es desesperante y nos desesperamos, claro. pero yo creo que sí es importante mirar la historia para poder ver hacia el Aprender de futuro y ella, ver. ¿verdad? Sí, Y mira, Edna Peña te manda a saludar mucho. hola Y, Edna. y aquí también está Marta Faudoa y Silvia Murrieta. Y Fernando Mendoza nos hace aquí unas preguntas. Esta pandemia no ha Marta. logrado despertar al mundo, no ha logrado despertar la conciencia colectiva a pesar de que la gente ha muerto. Tengo que vivirlo en carne propia para creer. ¿Dónde está el razonamiento como humanos? Sí, tiene toda la razón. Sí, sí, y es que ese también es un razonamiento muy humano, pues mientras no me pase a mí, yo estoy bien. A mí me gusta mucho escribir precisamente sobre personajes así, ¿no? Que dicen, pues es que mientras yo esté bien, no pasa nada, estoy bien. Pero ese razonamiento humano no es un razonamiento, perdón, humanista, que es muy distinto. O sea, el humanismo nos lleva a ver lo colectivo, a tratar de decir, todos somos una comunidad. Y no es nada más aquí San Pedro, porque tenemos que darnos cuenta de que no hay fronteras para un virus, no existen. Y Así es. entonces, por ejemplo, México pudo haber hecho todo bien, que a nivel país no lo hizo, pero pudo haberlo hecho. Y sin embargo, si nuestro vecino no hay esfuerzo que valga, tiene que ser mundial. Y ahorita lo que sucede con los necios, los arrogantes que tienen el destino de sus gobernados en sus manos, lo que les sucede es que no hicieron lo que sí sucedió del 2008, de la influenza H1N1, que sucedió primero aquí en México, o México fue el primer país que lo notó y que dio aviso al mundo de inmediato. Pero en ese momento los gobiernos dio aviso a la Organización Mundial de Salud. ¿Y qué hace la Organización Mundial de Salud? Siguieron las indicaciones, se organizaron y esa epidemia no se hizo pandemia. Pero ¿qué sucedió ahora? Hay gobiernos que están negando todo lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Hay gobiernos que primero han tratado de esconder los números, las cifras correctas, empezando por donde empezó la epidemia, podemos pensar así. Pero luego también hay gobiernos que, teniendo tiempo, como Estados Unidos y México y otros países, que tuvieron tiempo desde enero se enteraron, vieron cómo le fue a Italia y a España y no hacer nada para prevenir. Y todavía, pues, llega mayo, junio y vemos, por ejemplo, México, que de enero a mayo
no nada más no invirtió, sino además quitó fondos a la Secretaría de Salud. Y entonces dices, pues no entiendo, eso no es una actitud humanista, ni siquiera es una actitud de amor por lo mexicano, ¿no? Hay cosas que yo ahorita no entiendo, pero que me dan a entender por qué estamos todavía, ya en el sexto mes, en la misma situación. Claro. Oye, Sofi, yo quiero que nos platiques cuál es tu historia, cómo empezaste a escribir. Digo, porque ¡Qué milagro! está muy interesante, porque mucha gente ahorita, a raíz de que hiciste muy famosa, mucha gente empezó a escribir libros. Sí, yo creo que las cosas suceden. A veces es que ya hay las condiciones para que sucedan. Yo siempre supe que a mí me gustaba escribir. Desde niña, a mí me gustaban los momentos en que en mi colegio me ponían a escribir, escribo un cuento, ¡ah! Por fin seré feliz. O sea, yo sabía eso. Sin embargo, también tenemos que entender que nuestra ciudad nos cuenta una historia. Y a mí no me contó una historia muy apegada al arte en los años 60, 70, 80. No había librerías, digo, gente dirá, sí, sí había librerías, bueno, eran librerías muy académicas y luego Castillo, este, pues ya empezó a tener esta oferta lectora, ¿no? Más que otras. Pero así crecimos en una ciudad bastante estéril para el arte y entonces fue que a mí, ni siquiera en la carrera, porque yo estudié comunicación para ser periodista, porque yo quería escribir, pero jamás se me ocurrió que yo podía soñar con ser novelista. Y ya se iba a acabar el mundo en el año 2000, ¿tú te acordarás? ¿Quién se acuerda? Levante la mano el que se acuerde, porque serán de mi edad también. Por el, por el Y2K iba a cambiar el milenio y que el susto de las computadoras, yo no creía que la vida fuera tan poca cosa que se acabara por el Y2K. Pero finalmente sí fue una oportunidad para mí para detenerme y hacer este inventario de mi vida, ¿no? Y decir, oye, ¿qué he hecho yo si se acabara el mundo y fuera a darle, a mirar a Dios, a entregarle mis cuentas? ¿Qué entregaría yo? Pues muchas cosas buenas he hecho a lo largo de mi vida, amistades que conservo, formé mi propia familia, un matrimonio muy lindo, mis hijos, qué bien, he hecho muchas cosas, he escrito muchas cosas, teatro por acá, discursos por allá, pero me di cuenta de que ahí en ese examen me di cuenta de que todo era por encargo, lo que yo estaba haciendo, que tenía mucho de no escribir los cuentos que a mí me hacían feliz, no en relación con nadie más, sino conmigo misma nada más. Y entonces dije, ahora que tuvimos el susto de que se va a acabar el mundo y no se acaba, ¿yo qué voy a hacer? Reencontrarme con esa felicidad, que era mía nada más. Y dije, voy a escribir cuentos. Oh sorpresa, la ciudad también ya había evolucionado, había esta oferta de talleres de creación literaria y fui y no salió un cuento, salió una novela. Noche de Huracán, que es mi primera novela, empecé a escribirla en el año 2000. También con esta ansiedad de que si es mi única novela, tal vez todavía con la sensación de si se acabara el mundo, o sea, ¿qué querría yo imprimir y qué querría yo decir o gritar, ¿no? Y ahí está esa novela que bueno, sigo esperando que las editoriales me respondan, porque jamás recibí respuesta, Malú. Y entonces, para el 2010, fue cuando aquí con arte, más evolución de esta ciudad, en el camino al arte ya se abría mucho más, buscaba talento para publicar y entonces publican el murmullo, digo, Huracán, Noche de Huracán, y entonces digo, sí, esto es lo mío, ¿por qué esperé tanto tiempo sin escribir una sola palabra más? No escribí, en esa espera, no escribí, pero de ahí escribí El murmullo de las abejas,
y que se publicó en el 2015. Esa novela le abrió la puerta a todo lo demás. Yo ya cuando se iba a publicar, de que yo cumpliera los 50 años, ¿eh? Yo, pero bueno, uh, resulta que oye todo. No, no, este, no sé qué sea. Y te estoy viendo a ti por mi celular, pero bueno. No publicaremos las abejas y por eso sí, perdón. Pues resulta que yo ya iba a cumplir 50 años cuando se publicó El murmullo de las abejas. Y me sucede algo bien curioso porque después, bueno, pues después del murmullo de las abejas vino Huracán y después Peregrinos y después el otro libro que es El pasado como memoria del futuro. Y ahora la gente me dice, qué bárbaro, es que tienes una carrera meteórica y escribes como máquina. No, no, tengo una carrera muy larga. Y me alegra tener esta experiencia, ni siquiera del rechazo, sino del silencio. Me alegra porque eso me enseñó perseverancia y tanta espera me ha enseñado paciencia. Y ahora lo que sé es que escribir es un trabajo, es pues una vida de paciencia y de perseverancia y bueno, pues hasta de humildad, pero también de valentía y de fortaleza porque a mí me encanta ahora contar que yo en realidad empecé mi carrera profesional como escritora pues casi a los 50 años. Estaba yo cumpliendo mis 50 años cuando estaba en mi primera tour por el murmullo de las abejas, aprendiendo a tomar el micrófono, haciéndome dueña de mi voz. Y yo creo que eso también ha sido algo muy importante en mi vida porque soy una comunicóloga que nunca se animó a tomar el micrófono. Fíjate, en la carrera siempre escribía yo lo que sea, pero no me animaba. Y entonces sacar el murmullo en este plano internacional así, la editorial me dijo, ¿qué estarías dispuesta a hacer por esta novela? Y yo dije todo. Y dije, ahora me convenzo. Y ha sido pues un aprendizaje, ha sido saber que esto no tendría ningún sabor si no fuera en cercanía con los lectores también. Claro, y yo creo que todo el mundo tiene alguna historia que platicar, ¿verdad? Y bueno, mira, me voy a los mensajes, Sofi. Lisa Grovien te manda a saludar. Hola, Amador Lisa. Garza pregunta si está en inglés. No, le contesta Morty, pregunta si está en inglés tu libro. Y Amador contesta que sí lo tienes en inglés. Patti Cantú González Sí, te manda también saludar mucho. Fernando Mendoza dice, la gente cierra los ojos a la verdad para no asumir responsabilidades en estos momentos. ¿Tú qué opinas de eso? sí, yo creo que es bien difícil comprender que somos responsables. Es bien difícil negarte cosas. He hecho este ejercicio también, por ejemplo, que cuando sucedió la influenza española en el 2018, México tenía una economía de guerra y guerra, ¿no? O sea, la economía de guerra y la guerra. Entonces, quédense en sus casas. Yo creo que lo difícil era no vayan a la iglesia. Y este tipo de cosas, no creo que la vida social hubiera sido igual de movida como ahora y que la economía no se sintió gran diferencia entre una cosa y otra, y un antes y un después en la influencia española. Y yo creo que ahora sí, y eso también hay que comprenderlo, que a la gente también le ha angustiado pues el bienestar económico, y es válido. Nada más que, porque yo creo que ahora sí es posible que se note, y todavía falta por ver más, el antes y el después. Sin embargo, creo que no nos pasa nada sacrificar, y yo creo que sí se siente mucho más en esta ocasión que en aquella hace 102 años, pues lo social. Y si sacrificamos lo social y decimos, lo hago por mí, lo hago por alguien más, puedo ir a trabajar a lo mejor. Si todo el mundo se guarda en casa y solo sale a trabajar,
pues, hacemos mucho también por evitar, propagar esto, ¿no? Pero yo creo que ya no nos tenemos que sacrificar en lo social. Yo me reúno con mis amigas, casi te puedo decir todos los días por Zoom. O sea, por Zoom Ah, nos no, no, vemos bueno, es que por qué maravilla. videollamada y hazte cuenta que estoy con ellas como si las viera todos los días. Es que fíjate, esto es, además, la desventaja es que sí teníamos una vida muy activa, pero la ventaja que tenemos contra todas las demás de toda la historia de la humanidad, inclusive con la del 2008, que ya había bastante, pues Avance la tecnología, comunicación. pero ahora tenemos todas estas plataformas que nos acercan y que podemos aprovechar. Entonces, tienes razón. Yo me la he pasado y me propuse decir que abrirme a los lectores, porque yo sabía que la gente no nada más tenía que salvar el cuerpo, y a eso íbamos también, no nada más se trata de la salud física, se trata de la salud del espíritu y la salud mental. Y eso también voy y lo comprendo en el murmullo de las abejas, porque mis personajes se aíslan, pero luego, ¿qué hacen para estar bien? ¿No? Y entonces cada quien hace diferentes cosas. Pero ahorita, yo dije, quien me necesite, yo estoy a un Zoom. Entonces he tenido estos 6 meses, casi 6 meses, muy llenos fíjate Manu, de libroclubes que se armaron por la pandemia. Libroclubes viejos también, pero hubo uno, por ejemplo, hay uno mundial de mexicanas que viven por todo el mundo, que se comunican por Facebook y se dan pues, consejos o lo que sea, pero que con esta pandemia se comunicaron y dijeron, oigan, todas estamos en casa, ¿por qué no leemos juntas? Y me invitaron porque el primer libro que escogieron fue El murmullo de las abejas. Y entonces fue alguna experiencia muy bonita y no es la única que ha habido que yo estaba aquí a una hora así, no me acuerdo, era como la 1 de la tarde, no me acuerdo qué hora era, o las 9 de la mañana. Bueno, la cosa es que había una en Israel, otra en Dubái, otra en París, en Londres, en Estados Unidos, aquí en México, en Sudamérica, y todas estábamos al mismo tiempo platicando sobre un libro. Y dices, sí, estamos aislados, pero no tenemos que estar solos. Y entonces hay que aprovechar esto. Y creo que los espacios que nos ha dado el arte, porque hoy mismo, ahorita mismo, esta Alondra de la Parra está sacando un concierto, lo estrena y no me acuerdo en qué canal, pero yo creo que va a estar streaming por varios días, de música mexicana tocada por músicos, cada quien en su lugar de origen, músicos de calidad, de talla mundial, y bailada por nuestra primera bailarina, Elisa. Ay, se me olvidó ahorita su nombre, pero bueno, ha ganado el premio como la mejor bailarina del mundo este año o el año pasado. Y hoy vi un corto y dije, es que la entrega que han tenido todos los artistas, es, ha sido infinita, todas las óperas, todo esto, creo que nos ha brindado a todos estos momentos de descanso. ¿Y qué nos brindan esos momentos de descanso? Paz. Paz que no nada más interior hasta nosotros, porque la paz se transmite, ¿no? No nada más se transmite, no se contagian los virus, también se transmite la paz. Entonces, creo que estando en casa o con los cuidados necesarios, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, podemos decir, yo voy a contagiar paz. Entonces sí tenemos que buscar todos estos espacios como estamos tú y yo ahorita. Entonces me encanta porque para mí también ha sido este ejercicio de compartir, pues una fuente de paz personal, una fuente de motivación también, todos los días, tener algo que hacer, un propósito, y creo que todos podemos hacer lo mismo, ¿no? Claro. Ya me están diciendo, Maite de Santana me está diciendo que se llama Elisa
Elisa, no te oí lo último. Carrillo Cabrera. De repente te perdí. Ah, Elisa Carrillo, claro, preciosa. Palabras a la música instrumental de una manera hermosa, porque hoy vi un corto de lo que va a venir hoy en la noche. Búsquenlo, vale la pena porque además toda la música es mexicana, es un danzón, son puros danzones. Entonces vamos a ver, también a veces necesitamos sentirnos orgullosos de lo mexicano, ¿no? Claro, claro. Estos eventos dan gusto. Claro. Y fíjate que lo que platicas se me hace muy cierto, cómo la lectura te da paz. Aparte de que yo veo que te mejora el vocabulario, te mejora la ortografía, te hace más abierto, con más conocimiento. Una persona que lee es una persona muy culta. Sí, con todos estos conocimientos así, como dice alguien por ahí, todos esos conocimientos inútiles hasta que los necesitas, ¿no? O sea, sí salen. Pero sobre todo más, Malú, esto que decíamos hace rato de que la ciencia ha probado que el cerebro que lee cree que ha vivido lo que lee. Y lo que sucede es que sí, nos vamos lejos en la lectura. Siempre podemos llegar a tiempo para comer o para hacer lo que tengamos que hacer, ¿verdad? Pero nos fuimos a un viaje. Y fíjate, ahora que estamos encerrados, quizá no podemos salir del sillón donde estamos, de las cuatro paredes o lo que sea, pero la única manera que podemos hacerlo, y esto también tiene algo que ver con la magia, la ciencia y la magia, pues la única manera es la lectura. La única manera que podemos transportarnos, teletransportarnos, como los de Viaje a las Estrellas, ¿te acuerdas que tenían un aparatito así? Claro. Pues la ciencia sigue sin poder hacerlo, y en realidad la magia tampoco existe, ¿no? Esta que nos lleve ¡pum! A otro lado. La lectura sí, y esto es más importante de la lectura que la ortografía o que la gramática o lo que sea. Eso viene, pero la maravilla es la aventura, y nos transportamos lejísimos, y nos transportamos también, y esto tampoco, no hay ciencia ni magia que lo haya podido hacer, solo la lectura, esto de vivir otras vidas. Y ya suena cliché, porque hay muchos, el que lee vive muchas vidas. Pues por más cliché que sea, pues es que quizás se hizo cliché porque es verdad. Y entonces no hay ciencia ni magia que lo haya logrado, esto que logramos los lectores. Y sí, regresamos, fíjate, a veces regresamos bien cansados porque yo no sé qué fuimos a leer, que quizá correteamos mucho porque había que salvar la vida ya, y llegamos acá con una nueva perspectiva a mirar los problemas que nos atañen en la vida real, y quizá decimos, oye, sí puedo con esto, ¿no? O regresamos con mucha más sabiduría. Y yo creo que esto más bien a través de la ficción, porque hay mucha gente que lee como los 10 pasos para arreglar esto, lo otro, pues no, eso es sumergirte más en un problema que tú percibes que tienes. No, yo hablo de la ficción que nos lleva al pasado, que nos lleva al futuro, que nos lleva al espacio, que nos lleva al inframundo, con Dante, o sea, esa ficción que nos da la perspectiva de la humanidad y una empatía también, porque leer es el ejercicio es un ejercicio de la empatía. Y entonces yo creo que eso, y volviendo al mismo al mismo tema, si todos leyéramos, si todos ejercitáramos la empatía para sentir qué se siente ser la otredad, pues nos acercamos más al humanismo también. Entonces leer es bellísimo, y yo sí la recomiendo como fuente de paz. Pero miren, El murmullo de las abejas, yo comprendí que Beatriz Morales no es lectora, que ella cose. Y entonces con su Singer, Le regalaron su Singer, claro, claro. Ella, Simonopio percibe que no está bien su madrina, y hace que le traigan su máquina de coser, y ella encuentra su paz en su trácata, trácata, trácata. Y vaya que para mí fue ir a comprender eso en este ejercicio de empatía, porque a mí mi mamá siempre me quiso enseñar a coser. Todas mis hermanas cosen,
iban a clases de costura y cosían a máquina y todo. La única que yo siempre dije que no, que no, que no. Para, porque a mí esto no me daba paz, a mí me presionaba muchísimo, no me daba algo. Quizá ahora me arrepentiría, ¿verdad? Pero encontré en Beatriz esa empatía de decir, cada quien tiene su espacio y cada quien construye la paz, pero lo importante es construir la paz. Y ha sido bien bonito que, te decía hace rato que en estos 5 meses que ya van y el sexo que ya transcurre, encontrarme con gente que dice, leía de joven y dejé de leer por el trabajo, por lo que sea, y ahora volví a la lectura. Me encanta que me digan que por el murmullo de las abejas o peregrinos o así, pero volver a la lectura. Es demasiado importante no decir, no leo porque no tengo tiempo. Hazte el tiempo, ¿verdad? O sea, siempre digo eso, pero además estos libroclubes que han comprendido que a pesar de que siempre he creído que la lectura es la actividad más solitaria que existe, porque nos vamos solos absolutamente y estamos enfrascados. Nadie dentro de nuestro cerebro nos puede decir qué opinar sobre lo que está sucediendo en el libro. Estamos solos, pero sin embargo creo que los libroclubes cada vez se multiplican más. Aquí en México es un fenómeno que yo estoy viendo en lo que va de mi carrera. Es una cosa increíble y muy emocionante porque la gente ha descubierto que no tiene que estar sola a leer, que lee, pero luego va y comparte. Y luego además el ejercicio de respetar la opinión del otro, porque es un mismo libro que leyó cada quien, pero finalmente el lector también tiene el derecho a la lectura creativa y a terminar el libro y a comprenderlo como lo comprende, y esa es una verdad irrefutable que ni siquiera el autor puede refutar y decirle, no, 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 lo que comprendiste está mal. No, todo está bien. Y eso es lo que surge en los libroclubes y me encantan los libroclubes y la compañía. Claro. ¿Cuál es tu novela favorita? ¿De las mías? Aparte de las tuyas, ¿verdad? Uy, no, tengo un montón, o sea, ¿de qué época de mi vida? Soy lectora desde antes de saber leer, Malú, porque quería leer, porque soy de las menores de mi familia, y entonces yo ya veía que mis hermanas y mis hermanos, los mayores, leían, y yo no sabía, yo deseaba. Y entonces yo creo que yo aprendí a leer a base de desearlo y a escribir también, y quizá mis hermanos lo recuerden distinto y quizá me van a jalar las orejas, pero yo creo que yo les terqueaba muchísimo para que me enseñaran. Y yo recuerdo, por ejemplo, tratar de escribir mi S y que saliera al revés, o la E y que saliera al revés. Entonces, para mí es un gozo hoy que leo, saber que antes lo deseé y que soy lectora desde antes y escritora desde antes de que supiera cómo iba yo a aplicar mi escritura. Y resulta que es que sí tuve yo una nana que me contaba muchos cuentos, me leía muchos cuentos, mis hermanos también, en mi casa todos leían mucho. Y entonces, pues yo te puedo decir que desde que leía las ilustraciones de la Biblia esa española que teníamos, que eran ilustraciones muy bellas, y me contaba yo los cuentos. Y luego, aquí que está Amador Garza, que es compañero mío del colegio, teníamos una maestra, la señora Aquiles, que nos puso Platero y yo, y no puedo olvidar Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, que por cierto, pues es un premio Nobel, pero no puedo olvidar Platero y yo porque fue la primera vez que comprendí en primero de primaria que no se necesitan dibujos para detonar una imagen. Y entonces esa es la maravilla de la imaginación, o sea, esa soledad de la cual hablo al leer. Las imágenes que te detona un libro son tuyas y de nadie más. Y entonces, después de ahí, por ejemplo, los cuentos de Dr. Seuss y más adelante los cuentos de Gabriel García Márquez, cuando comprendí que los cuentos no eran propios de niños nada más, que hay cuentos para adultos, y yo evolucioné hacia
bueno, pues otro tipo de cuentos también en mi juventud, y los cuentos de Edgar Allan Poe, porque de repente también me dio mi época así medio terrorífica, que de repente sale, y entonces que te puedo decir que hay muchas, muchas novelas que me han gustado, pero por ejemplo, siempre voy y hablo de Historia de dos ciudades, la escribió Charles Dickens, me fascina, la leí en prepa, y resulta que fue cuando comprendí que estaba leyendo como ahora lo comprendo en retrospectiva. Ese ejercicio, como yo leí esa novela, ya estaba yo analizando, no como lectora, sino como escritora en potencia, porque vi que lanzaba dos hilos narrativos y tres y cuatro, yo decía, ¿y qué tienen que ver todas estas historias? Y luego, tan hábil Charles Dickens, que va tejiendo todas estas historias y al final le queda un tejido perfecto que no deja cabo suelto y bueno, que hoy todavía a mí me inspira a aspirar a eso, a no dejar cabo suelto. Entonces, pues son demasiadas lecturas, demasiadas novelas. Y esta pregunta que me hiciste es la peor, la más difícil de todas. En serio. Es algo muy curioso. Parece fácil, pero no. Es una respuesta bien difícil. Bueno, para ti que lees muchísimos, muchísimos cuentos y novelas, historias, pues sí se ha de ser muy difícil. Yo, mira, como todo mundo, yo creo que alguien tiene este libro en su casa. Yo también lo tengo. Ay, qué emoción, me encanta verlo. Y cómo me encantaría también que hubiera más bibliotecas en México, bibliotecas públicas, para que todo el mundo tuviera acceso a todos estos libros que hay y que eh, hubiera mucho más lectores. Si hubiera bibliotecas públicas realmente que funcionaran bien y que tuvieran este contacto con su comunidad, creo que habría más lectores. Y fíjate, me dicen mucho por ahí, ¿y tú qué crees, tú qué opinas de que México no lee? Yo sí creo que México lee. Yo creo que México cada vez lee más. Sí. Nos falta. O sea, es muy distinto decir, hay que trabajar para que México cada vez lea más. Sí, pero es muy distinto es que México no lee. Y luego también me dicen, y los jóvenes no leen y solo están en la tecnología y no sé qué. Los jóvenes leen muchísimo, muchísimo y hacen uso de la tecnología para transmitirse la buena noticia de un buen libro que leyeron. Entonces, no, yo sí creo que a mí me emociona ver mis libros en las librerías, me emociona ver el libro que lo tienes ahí a la mano, Malú. Claro, siempre. Oye, y mi papá que tiene 94 años también lo tiene. Bueno, esa es otra cosa que me ha encantado, es Es para cómo todas edades. ver cómo una misma novela puede borrar las fronteras de la edad y del género, ¿no? Porque al principio me decían, bueno, tu novela es para mujeres. No, mi novela es para seres humanos. Bueno, pero ¿de qué edades? Pues, ok, digamos que ya de la casi adultez a los 99 años, si quieren, como los juegos esos Lego, ¿no? O sea, Claro. y entonces me ha gustado mucho haber tenido esa visión, esa aspiración, porque ahora me pasa mucho que llegan señoras mayores y que me dicen, este libro me lo recomendó mi nieto, pero luego también me pasa que llega una muchacha, un muchacho y dice, este libro me lo recomendó mi abuela, y que lo que sucede es que también tenemos que encontrar esos espacios en común, en que Claro, no todo Sofi, sea te voy, el te Generation voy, Gap. te voy a interrumpir porque nos queda poquito tiempo y quiero leer dos mensajes aquí que te mandaron. Sí, Julieta Escobar dice, en mi club de hola libro aquí Julieta. en El Paso, Texas, leímos tu libro y a todos nos encantó. Ay, pues no me invitaron a discutir el libro. Me hubiera encantado estar en esa discusión. Muchas gracias por leerlo. Y saludos a todo tu grupo de lectura.
Y Fernando Mendoza dice, te pregunta si escribirás sobre Monterrey en tiempos de pandemia. Ya lo escribí con el murmullo. Yo creo que ahora le tocará a alguien más. Mi novela que estoy escribiendo ahora no es tiempo moderno. Vuelvo al pasado, otra época. Bueno, pues ya veremos. Ya no les cuento más, pero sí regreso más o menos a esta región. A esta región yo Sofía, creo que todavía tiene mucho que contar. ¿tienes algún correo, algo donde la gente se pueda contactar contigo? Sí, claro que sí. Mi correo es sofiasegovia@sofiasegovia.com. Así de fácil. Y luego me pueden encontrar en Instagram como Sofía Segovia Autora, en Facebook también Sofía Segovia Autora y Twitter @msofiasegovia. Y sí contesto, ¿eh? A veces me tardo, pero sí estoy pendiente de lo que ustedes tengan que decirme. Me encanta recibir mensajes y más me encanta saber de libroclubes que están leyendo el libro y qué opinaron y todo. Pues bienvenidos todos los comentarios. Muchísimas gracias, Sofía, y gracias a todos por haber estado con nosotros en este miércoles. Gracias, Sofía. Gracias a todos, Manu. Muchas gracias por el espacio. Al contrario. Bye.